Recording is on. El tema que veremos ahora se titula ¿Por qué funciona la teoría de cuerdas? Desarrollado por el genio del físico matemático Brian Greene en esta obra maravillosa, El tejido del espacio-tiempo cuántico. Antes del desarrollo de la teoría de cuerdas, el camino del progreso científico estaba lleno de intentos insatisfactorios por fusionar la gravedad y la mecánica cuántica. Entonces, ¿qué hay en la teoría de cuerdas que le ha permitido tener este éxito? Hemos contado cómo John Schwartz y Joel Scherk descubrieron, para su sorpresa, que una pauta vibracional particular de una cuerda tenía las propiedades correctas para la partícula gravitón, lo que le llevó a afirmar que la teoría de cuerdas proporcionaba un marco a medida para fusionar las dos teorías, siendo el gravitón el bosón de interacción fundamental del campo de interacción gravitacional. Históricamente es así como surgió fortuitamente el poder y la promesa de la teoría de cuerdas, pero esto no explica muy bien por qué la aproximación de las cuerdas triunfó, donde todos los demás intentos fallaban. Ahora bien, podríamos agregar aquí que el conflicto entre la relatividad general y la mecánica cuántica a escala de distancia ultracorta, el frenesí de la incertidumbre cuántica se hace tan violento que el modelo geométrico uniforme del espacio-tiempo subyacente a la relatividad general se viene abajo, de modo que la pregunta es, ¿cómo resuelve el problema la teoría de cuerdas? ¿Cómo la teoría de cuerdas calma las tumultuosas fluctuaciones del espacio-tiempo a distancia ultra microscópica? Gran pregunta. La principal característica novedosa de la teoría de cuerdas es que su ingrediente básico no es una partícula puntual, un punto sin tamaño, sino que es un objeto que tiene extensión espacial. Esta diferencia es clave y es la clave del éxito de la teoría de cuerdas para fusionar la gravedad y la mecánica cuántica. El frenesí salvaje representado por las fluctuaciones del vacío cuántico surge de aplicar el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg al campo gravitatorio. En escala cada vez más pequeñas, el principio de incertidumbre implica que las fluctuaciones en el campo gravitatorio se hacen cada vez más grandes. No obstante, a escala de distancia de extraordinariamente minúscula, deberíamos describir el campo gravitatorio en términos de sus constituyentes fundamentales, los gravitones. De la misma manera que a escalas moleculares deberíamos describir el agua en términos de las moléculas de H2O que la constituyen. En este lenguaje, las frenéticas ondulaciones del campo gravitatorio deberían considerarse
como grandes números de gravitones saltando incontroladamente en una dirección o en otra, como motas de polvo y suciedad atrapada en un feroz tornado. Ahora bien, si los gravitones fueran partículas puntuales, como se imaginaba en todos los anteriores y fallidos intentos de fusionar la relatividad general y la mecánica cuántica, este modelo reflejaría con precisión su comportamiento colectivo, escalas de distancia cada vez más cortas, agitación cada vez mayor. Pero la teoría de cuerdas cambia esta conclusión. En la teoría de cuerdas, cada gravitón es una cuerda vibrante, algo que no es un punto, sino que tiene un tamaño aproximado de una longitud de Planck, 10 elevado a menos 33 centímetros. Y puesto que los gravitones son los constituyentes más finos y más elementales de un campo gravitatorio, no tiene sentido hablar del comportamiento del campo gravitatorio en escala de longitud subplanckiana, es decir, menor que la longitud de Planck. De la misma forma que la resolución de pantalla de su televisor está limitada por el tamaño de los píxeles individuales de las imágenes, la resolución del campo gravitatorio en la teoría de cuerdas está limitada por el tamaño de los gravitones. Así, el tamaño no nulo de los gravitones y de cualquier otra cosa en la teoría de cuerdas establece un límite aproximadamente en la escala de Planck al detalle con que puede resolverse un campo gravitatorio. Esta idea crucial, las fluctuaciones cuánticas incontrolables, aparecen solamente cuando consideramos incertidumbre cuántica en escalas de distancia arbitrariamente cortas, escalas más cortas que la longitud de Planck. En una teoría basada en partículas puntuales de tamaño nulo, una aplicación semejante del principio de incertidumbre está prohibida. Y como vemos en la figura, esto nos lleva a un terreno salvaje, fuera del alcance de la relatividad general de Einstein. Sin embargo, una teoría basada en cuerdas incluye un seguro. En la teoría de cuerdas, las cuerdas son los ingredientes más pequeños, de modo que nuestro viaje a lo ultramicroscópico del microcosmos acaba cuando alcanzamos la longitud de Planck. El tamaño que corresponde exactamente al tamaño de las propias cuerdas. En la figura sobre la fluctuación cuántica, la escala de Planck está representada por el segundo nivel más alto. Como se puede ver en tales escalas, sigue siendo y sigue habiendo ondulaciones en el tejido espacial porque el campo gravitatorio sigue estando sujeto a agitaciones cuánticas, pero las agitaciones son suficientemente suaves para evitar un conflicto irreparable con la relatividad general. Las matemáticas precisas que subyacen a la relatividad general deben ser modificadas para incorporar estas ondulaciones cuánticas, pero esto puede hacerse. Y las matemáticas siguen siendo razonables. Así, limitando cuán pequeño uno puede hacerse, la teoría de cuerdas limita la violencia que pueden alcanzar las agitaciones del campo gravitatorio, y el límite es suficientemente grande
para evitar el choque catastrófico entre mecánica cuántica y relatividad general. De esta manera, la teoría de cuerdas reduce el antagonismo entre los dos marcos y es capaz por primera vez de unirlos. Hasta aquí este tema. De la obra extraordinaria, el tejido del espacio-tiempo cuántico, del genial físico matemático Brian Greene, de la constelación de físicos de la física de vanguardia, como Stephen Hawking, Roger Penrose, Edward Witten, Strominger y tantas estrellas extraordinarias de estos avances impresionantes de la ciencia.